Es un día muy importante porque se está celebrando el Día de la Libertad de Prensa a nivel internacional. Este es un día que se estipuló por parte de las Naciones Unidas para que recordemos la importancia del periodismo en las democracias. Así es, Camila, desde hace 30 años se conmemora el Día de la Libertad de Prensa y también se entrega un premio muy importante que es el premio de la UNESCO Guillermo Cano a la Libertad de Prensa, que este año es muy triste, Camila, porque se lo ganaron 3 mujeres, pero lo triste es que las 3 están en la cárcel. Son las mujeres que precisamente hicieron la denuncia de la muerte a manos de las autoridades de Mahsa Amini en septiembre 16 del año pasado. Ellas son Niloufar Hamedi, Elahel Mohammadi y Narges Mohammadi. Ellas 3 están en la cárcel. Pero mire, Camila, el día de hoy hay un pronunciamiento especial de la FLIP. Que es la Fundación para la Libertad de Prensa. Para la gente que no sabe, la FLIP es esta organización que existe en Colombia, esta fundación no gubernamental para defender la libertad de prensa en nuestro país. Sí, así es, Camila, y hay una serie de datos que se traen en este pronunciamiento que son muy importantes. Entonces, para empezar, pues el año 2022 fue el año con mayor número de periodistas asesinados en América Latina. 363 periodistas fueron encarcelados en distintos países del mundo solamente el año pasado. Hay un llamado de atención especial de la FLIP sobre los autoritarismos en países de América Latina. Por supuesto, se refiere a países como El Salvador, como Guatemala o Venezuela, y se refiere a Colombia. ¿Qué dice en Colombia? Dice que en Colombia desde el año 2008 pues hay un ritmo sostenido de amenazas a la libertad de prensa. Y sobre el año 2022 tiene los siguientes datos, Camila: 218 amenazas, que es la cifra más alta en los últimos 15 años, amenazas a periodistas. 2 periodistas fueron asesinados, ellos son Rafael Moreno en Córdoba y Wilder Córdoba en Nariño. En los últimos 2 años han sido 5 periodistas asesinados y solamente en lo que vamos de 2023 ha habido 41 amenazas contra periodistas y se ha reportado autocensura en lugares como Putumayo, Nariño y Chocó. Hay un llamado de atención muy importante en que la FLIP dice: la conversación pública solo es posible con 3 características. 1, si se aseguran las condiciones para controvertir de manera álgida pues a los políticos. En segundo lugar, si se acepta la veeduría al gobierno, si el gobierno acepta que la prensa está ahí para el control. Y tercero, si el gobierno también se da cuenta pues el rol activo de la prensa. Ya que usted menciona el gobierno, Ana Cristina, recordemos este fin de semana en el discurso que dio el primer mandatario, el presidente Gustavo Petro, hablando desde el balcón. El presidente siempre o casi siempre habla de los medios de comunicación y de hecho en uno de esos debates que tiene con la prensa en medio de su discurso aseguró esto sobre los medios de comunicación y el cubrimiento a la reforma a la salud. Por eso que mentirosa las frases aquellas que repiten una y otra vez los medios de comunicación, diciéndole al pueblo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¡Qué gran mentira! ¡Qué manera de engañar! Ahí el presidente, en una parte que decidimos tomar de su discurso, que no es la primera vez que hace referencia a los medios de comunicación, y me parecía importante mostrarlo en este punto cuando usted dice que la Fundación para la Libertad de Prensa, Ana Cristina, dice se debe garantizar para que haya libertad de prensa, pues un seguimiento por parte de los medios de comunicación a quienes están en el poder. Sí, aquí Camila, me salgo con respecto a esto que usted dice, me salgo un segundito de este comunicado de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa, para llamar la atención sobre 2 términos del presidente Gustavo Petro que los utiliza con frecuencia. Uno es la narrativa y el otro es el relato periodístico. La narrativa, para que los oyentes entiendan, la narrativa es una narración que se crea. O sea, los periodistas narramos, pero no es que nosotros creemos narrativas. En el momento que se habla de narrativas es como si en los medios estuviéramos creando narraciones con miras a crear una mentira o hacer creer que no existe. Lo mismo el relato periodístico, que es cuando el presidente habla de relatos como si fuera algo de la fantasía, como si estuviéramos hablando de que no es verdad.
y ya vuelvo a entrar en los signos de alerta que lanza la FLIP. Estos signos de alerta son básicamente dos, Camila. En primer lugar, dice los mensajes del gobierno en Twitter que posicionan al periodismo como un opositor y no como parte de la democracia. Los medios de comunicación no estamos para ser opositores del gobierno, como se está haciendo parecer, los medios de comunicación estamos para ser parte integral de la democracia. Y en segundo lugar, es que se niegan algunos de los funcionarios del gobierno actual, y llama la atención la FLIP, se han negado a atender solicitudes de la prensa. Y sobre eso que usted menciona, Ana Cristina, del comunicado, que este es un comunicado de hoy de la Fundación para la Libertad de Prensa en torno al día que se conmemora hoy a nivel mundial, y es el Día de la Libertad de Prensa en el planeta, sobre todo en aquellos países en donde hay una defensa por la democracia. Y en el recinto de la democracia, en el legislativo, en donde hay ese trancón enorme porque se está aprobando el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que aprobarse antes del sábado, dijo la senadora Piedad Córdoba, hizo una intervención en donde nuevamente la senadora Piedad Córdoba del Pacto Histórico habla de un proyecto que se presentó el año pasado, y es la democratización de los medios de comunicación. Esto lo dijo hace algunos minutos la senadora Piedad Córdoba en el legislativo. Señor presidente, yo quiero aprovechar esta oportunidad para que usted me fije la fecha del debate sobre los medios de comunicación. Creo que los medios y algunos se están aprovechando para decir que yo estoy contra la libertad de prensa. Jamás. La libertad de prensa implica y comporta el derecho a la información, a una información cierta, veraz, y que le permita a las personas tener conocimiento de lo que realmente se dice, de lo que realmente se promulga, y porque además de ello creo que es importante que nosotros, senadores y senadoras, sepamos cómo se utiliza el espacio electromagnético de este país y quiénes se benefician y de qué manera el Estado se perjudica y todos nosotros. Por eso me parece importante este debate, y creo, señor presidente, o mejor dicho, lo que le solicito es que se fije la fecha para poderlo hacer y hacerlo con quienes quieran participar, porque me parece muy importante en estos momentos que los medios digan la verdad, que los medios informen lo que es, y no que cojan un tema, lo estigmaticen como el tema de la expropiación. Y ahí entonces salió este debate una vez más por parte de la senadora Piedad Córdoba, que no es la primera vez que lo dice. Ya viene hablando de un debate que se le quiere hacer a los medios de comunicación, o que ella quiere hacerle a los medios de comunicación desde hace algún tiempo. Ella lo ha venido reiterando varias veces, Hugo Mario. Sí, ahora preocupa que Piedad Córdoba hable de democratizar los medios de comunicación, Camila, cuando ella durante años fue testigo, porque iba y venía a Venezuela permanentemente, de la forma como el régimen de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, pues acabaron con la prensa libre, ¿no? Y cómo se cerraron medios impresos, escritos, hablados, canales de televisión. Entonces no sé exactamente cuál es la idea concreta que tiene Piedad Córdoba al llevar al Congreso de la República un debate sobre el tema de la prensa y los medios de comunicación. Ella lo viene mencionando desde hace mucho y que quiere hacerlo porque ella dice que los medios, y sobre todo en su caso, hemos mentido. Ella dice los medios han mentido en torno a mi historia. Pero sobre eso que usted acaba de mencionar, en el Congreso hace algunos minutos también habló el senador J.P. Hernández del Partido Verde, el más votado de esa colectividad. Pues un poco, Hugo Mario, parafraseando lo que usted acaba de decir. Inicialmente un debate de la senadora Piedad Córdoba. Tengan mucho cuidado, colombianos, y tengan mucho cuidado, medios de comunicación, con esto que Piedad llama democratización, porque así fue como se metieron por parte de la dictadura chavista en Venezuela para robarse y censurar los medios en Venezuela. Yo les voy a contar algo. Al menos 60 medios de comunicación durante toda la era chavista han sido cerrados. Ojo que, según los datos del SNTP, hace 20 años los medios independientes del régimen tenían el 88% de los medios eran independientes. ¿Y saben algo? En el 2014, luego de que llegara el dictador eterno Hugo Chávez, solo el 46 se mantenían independientes.
Y en el 2017, el chavismo y luego el madurismo logra cerrar 46 emisoras de radio y 3 canales de televisión. En el 2017 ordenan cerrar estos dictadores, cabezas de este narcorrégimen, el canal de televisión más importante de Venezuela, RCTV. Esto que está proponiendo Piedad de democratizar los medios de comunicación podría ser el inicio de ellos tomar el poder de los medios y destruirlos como lo hicieron en Venezuela. Ese proyecto de la democratización de los medios de comunicación, hemos llamado a Ana Cristina hoy a varios de los integrantes del Pacto Histórico para poder entender lo que presentaron en su proyecto. Lo que pasa es que como estamos en tremendo trancón legislativo, están aprobando Plan Nacional de Desarrollo, pues tienen que estar concentrados allá en el Congreso. Pero esto acaba de suceder hace algunos minutos allá en el Senado. ¿Qué es lo que propone el proyecto de la democratización de los medios del Pacto Histórico al que hace referencia la senadora Piedad Córdoba? Mire, Camila, esto básicamente es una modificación de la ley de medios, que es la ley 1978 de 2019. ¿Cuáles son los puntos básicos? Pues la búsqueda que ellos tienen es mejorar las condiciones para el trabajo y oportunidades de los medios comunitarios y alternativos. Y para hacer eso, ¿qué proponen? Proponen financiación del Estado a los medios, aunque hay que decirlo, eso ya está en el artículo 35 de la ley 1978, eso ya está en la otra ley, pero pues se supone que esto lo ampliaría porque lo llevaría al 33.3% de las entidades territoriales. Segundo, redistribución del espectro electromagnético para que medios comunitarios y regionales tengan el 33.33% de las frecuencias existentes en el país. En tercer lugar, el fortalecimiento de empresas públicas de comunicaciones, por ejemplo, en Cali, por ejemplo, la ETV, y ellos dicen que en este proyecto incluye también recomprar acciones de UNE en Medellín. Y en cuarto lugar, Camila, es un impuesto del 10% a plataformas como, pues 10% de sus ganancias mensuales a plataformas como Netflix, como Amazon. Entonces, digamos que son como los 4 puntos esenciales que lo que buscan es reforzar medios alternativos. Ana Cristina, pero mire, y Camila y amigos de la mesa, bienvenido el debate, me parece bienvenido el debate, pero no en los términos lo que está planteando el presidente Petro y la senadora Piedad Córdoba. Es decir, cuando usted plantea un debate como lo plantea el presidente a partir de la descalificación de los medios de comunicación, diciendo que son mentirosos, porque la frase del presidente fue, mentirosa la frase de los medios de comunicación. Es decir, el patrimonio que tiene el medio de comunicación es la veracidad, es la búsqueda de la verdad. Entonces, cuando el presidente plantea ese debate en ese terreno, pues estamos empezando del lado equivocado, porque además es una cuestión, habla de los medios de comunicación. ¿A qué medios de comunicación se refiere concretamente el presidente? Porque es que la generalización es la que hace daño y es la que ha llevado a los medios de comunicación hoy en día al nivel en que estamos nosotros de credibilidad, de poca credibilidad, porque es que la generalización hace mucho daño. Claro, los medios de comunicación son todos, pero Camila, en este caso concreto, perdóneme que le interrumpa, Camila, yo sí creo que se exige veracidad también por parte de quienes hacen los señalamientos. ¿Cuáles son esos medios de comunicación a los que se refiere el presidente y la senadora Piedad Córdoba también? Pero digamos como que la labor que tenemos nosotros que hacer y sobre todo hoy día de la libertad de prensa es también generar una autocrítica y creo que eso es lo que podemos hacer desde estos micrófonos. Y ahí quiero hacer referencia a una entrevista que se publicó este fin de semana en el periódico El Espectador al padre Javier Giraldo, que fue una entrevista muy buena, Ana Cristina, pero en donde el padre Javier Giraldo fue también muy crítico de los medios y un poco en la línea del presidente Gustavo Petro y de la senadora Piedad Córdoba, y hablando el padre Javier Giraldo también de la necesidad de la democratización de los medios de comunicación. Es decir, aquí no estamos hablando solo del presidente y de la senadora Piedad Córdoba, acá hablamos también de otros sectores que coinciden con ese discurso. Sí, el padre Javier Giraldo del CINEP, que es uno de los personajes de los defensores de derechos humanos más respetados en Colombia, pues empieza por el título de la entrevista, Camila. Se habla de un golpe de Estado contra el presidente Petro y después cuando le preguntan por los medios, él dice, el problema de los medios van a tumbar al presidente Petro. Entonces ahí hay una vinculación con el título que es importante tener en cuenta. El padre empieza refiriéndose a lo que él llama el problema de los medios y lo recoge principalmente en eso. Dice, dice que los medios manejamos
conciencias y que todos los grandes medios pertenecen a grandes conglomerados económicos y que eso no puede ser llamado libertad de prensa. También dice que al presidente Petro lo van a tumbar los medios y dice con nombres propios que uno oye Caracol, RCN o leer la revista Semana y deslegitiman muy radicalmente todos los detalles del gobierno Petro. Eso es lo que dice el padre y que por eso los medios van a tumbar, y vuelve a referirse no al proyecto, sino que él dice pues, que hay que mirar ese proyecto de democratización de la información. Entonces, yo coincido en que aquí hay que tener una mirada autocrítica, pues porque a veces uno también tiene como esa idea, Camila, de que estamos informando más para juzgar que para entender, y nosotros pues somos control político, no oposición. Pero me parece, Camila y Ana Cristina, que el padre, este sacerdote, pues no se ha dado cuenta que por estos días estamos en momentos en que los medios de comunicación son más democráticos que nunca. Porque es que pasamos de tener en un país como Colombia 2 canales de televisión, ¿sí?, a tener una variedad de canales nacionales, regionales, internacionales, locales, populares, alternativos, comunitarios. Pasa lo mismo con las estaciones de radio, pasa lo mismo con los medios escritos. Las redes sociales están llenas de contenidos de información de diversa índole ideológica. O sea, más democracia en la información en Colombia. No sé qué más podríamos tener. Entonces, pues eso de democratizar los medios de comunicación en esta época de democracia en la información, no sé qué tan pertinente sea. Y sobre lo que usted dice, Hugo Mario, ya le doy la palabra a Sebastián. La Presidencia de la República en su página oficial hace una convocatoria para armar un directorio nacional de medios alternativos, comunitarios y digitales. Y ahí hace la invitación a que estos medios alternativos, comunitarios y digitales se registren en esa plataforma. Me imagino que es para hacer ese inventario de medios, para poder tener comunicación con ellos, que sean distintos pues a los medios establecidos desde hace ya mucho tiempo en el país. A mí esa palabra un poco alternativo creo que a veces es un eufemismo de muchas cosas. No entiendo qué es alternativo, que se afina a mí, porque por ejemplo yo entiendo lo que es una manera de financiación alternativa, es por ejemplo la silla vacía, que ya yo creo que es una voz poderosa hoy día en Colombia y tiene una financiación muy diferente a los medios tradicionales. Y Hugo Mario tiene toda la razón, hemos vivido el proceso de democratización de la información y el periodismo más grande de la historia de la humanidad sin la necesidad de leyes como esta. Tenemos a un clic información, plataformas digitales, youtubers. Un poco lo que quiere el gobierno, entiendo, es estatizar un poco los medios, y yo, por ejemplo, me parecería deseable algo de esta ley y que acompañaría, por ejemplo, el tema de las licencias, que fueran mucho más baratas, de los impuestos, para tener un canal de televisión, para tener una emisora de radio. Ahí entraría muchísima gente y no sería necesario pues tener una cantidad de plata, pero eso no lo proponen, sino todo lo contrario, que es pues que el Estado controle más la información. ¿Claudia? Sí, Camila, estaba justo revisando declaraciones de presidentes ideológicamente afines en América Latina al gobierno que tenemos actualmente en Colombia. Y entonces, habla, por ejemplo, Rafael Correa, por allá en el año 2007, de la importancia de democratizar los medios de comunicación. Y lo que vimos después de eso fue una serie de ataques a los medios tradicionales. Por ejemplo, el presidente Correa lo hacía los sábados, creo que se llamaban las sabatinas, rompiendo los periódicos tradicionales, y luego estatizando o comprando medios que habían sido privados, y obviamente pues cambiando la línea ideológica de esos medios. Tenemos igual cuando Evo Morales era presidente, por allá en el año 2012 hablaba de democratizar la comunicación y lanzó un canal estatal digital. Y bueno, Venezuela pues es bien conocido para todos lo que pasó con los medios. Acuérdense que cerraron Radio Caracas Televisión. Entonces, cuando se empieza a crear esta narrativa de democratizar los medios asociada a que los medios convencionales dicen mentiras, y entonces hay que buscar unos medios que le den más la razón al gobierno que quiere supuestamente democratizar los medios, pues ya ese experimento ya se hizo y ya sabemos en qué terminó. En este sentido, Camila, esto suena feo decirlo y es triste decirlo siendo uno periodista, pero es preferible
dejar existir la mala prensa a, con el discurso de democratizar, pues crear las condiciones para que solamente exista la prensa que aplaude al gobierno. Claudia, permítame corregirla con el tema de RCTV de Radio Caracas Televisión. En el caso de 92.9, emisora a la que trabajé también y la emisora que también está fuera del aire. El gobierno nacional, en aquel entonces el gobierno de Hugo Chávez en el 2007, utilizó la normativa y la ley que lo protegía como Estado para no renovarle la concesión. No es que Hugo Chávez dijo, voy a cerrar RCTV porque a mí me da la gana. No, utilizó mecanismos para cercenar la libertad de expresión y para acallar un medio. Pero hay que decirlo, Camila, y hay que decirlo muy claro. Hugo Chávez utilizó la ley que sí, que proteja al Estado para no renovar concesiones. No es que cerró por cerrar. Sí, había una disputa entre el medio, hay que decirlo, opositor a Hugo Chávez y el presidente, pero él se basó en una ley que lo protegía a él como mandatario del Estado y dijo, no le renuevo la concesión. Gonzalo, ya que usted dice que usted lo vivió porque usted vivía en Venezuela, trabajaba en medios de comunicación en Venezuela, en ese tránsito fue que usted se quedó sin trabajo. Digamos, como que usted ya vivió esa experiencia cuando usted vivía en Caracas. Yo me siento en el año 2008, Camila. Yo me siento, en esta conversación que tenemos el día de hoy, me siento en el año 2008 en Venezuela. Porque todo este discurso de la democratización, de darle la posibilidad al pueblo, tener la opción de tener un medio de comunicación, se debatió en Venezuela. Con la ley de comunas, con la ley de las radios comunitarias, con la ley de ampliar el espectro radioeléctrico. Y no solo fue Radio Caracas Televisión. Fue en su momento 92.9 y una serie de emisoras de radio que fueron cerrando, no porque el gobierno chavista decidió cerrarlas por adrede, sino porque cada una fue perdiendo la vigencia de su concesión. Y como usted sabe, las concesiones en Venezuela, y creo que en Colombia es así también, son del Estado. Entonces el Estado aprovechaba no renovarle la concesión y en ese caso, quien llegaba a tomar la concesión era una emisora o un canal afín al gobierno. Pues hablemos de cómo está la libertad de prensa en el mundo, pero sobre todo en Colombia. Reporteros Sin Fronteras es una organización no gubernamental que existe desde 1985 y que tiene la intención de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa en el mundo. Nos acompaña hasta ahora su director para América Latina, que es Artur Romeu. No sé si estoy pronunciando bien su nombre, señor Romeu, bienvenido y mil gracias por conectarse hasta ahora con nosotros. Gracias a usted, Camilo, un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo pronuncio su nombre, señor? Está perfecto, Artur Romeu. Ah, perfecto. Sí. Y sí. Sobre el ranking que ustedes sacan todos los años, que en un día como hoy empieza cada uno de los países en el mundo, Colombia bajó tanto en el escalafón de libertad de prensa, España subió, etcétera, etcétera. En el de este año, ¿cómo nos fue a los colombianos? ¿Cómo está la libertad de prensa en Colombia según el escalafón de Reporteros Sin Fronteras? Colombia ha avanzado en esa edición, esa nueva edición que se publica hoy de 6 posiciones. Estaba en la posición 145 y ahora 139. Es importante decir que aunque hubo un avance entre la edición actual y la anterior, que Colombia sigue entre los 5 países peores clasificados en la clasificación, en el ranking de RECEF, considerando el continente americano. Entonces, aunque hubo un avance considerando el año anterior, la situación sigue sumamente complicada. ¿Y cuáles son los factores que se tienen en cuenta para determinar en qué posición está cada país en términos de libertad de prensa? ¿Qué es lo que miran ustedes en Reporteros Sin Fronteras? Claro, bueno, la clasificación va a considerar la posición de cada país está asociada a un conjunto de 5 indicadores. Los contextos político, económico, social, legislativo y de seguridad. Los 4 primeros, contexto político, económico, social y legislativo, tienen que ver con una consulta global que lanza Reporteros Sin Fronteras con periodistas de cada país y expertos de cada país, expertos en medios de cada país, y envía un cuestionario al fin del año, al principio del año en que se realiza la publicación de la nueva edición de la clasificación, o sea, entre diciembre 2022 y enero-febrero de 2023, se lanza la consulta y se analiza las respuestas que van a generar indicadores específicos por cada scores, ¿no? Un número específico para cada uno de los 4 indicadores que he mencionado,
y el score de seguridad específicamente lo realizamos nosotros, el equipo de investigadores desde Reporteros Sin Fronteras, desde la organización que monitorean casos de violaciones a la libertad de prensa al diario en todo el mundo. Usted estaba conectado con nosotros porque yo lo veía ahí a través de nuestro canal de YouTube mientras hablábamos y discutíamos lo que está pasando en el Congreso de la República en Colombia, las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la democratización de los medios de comunicación y demás. En Reporteros Sin Fronteras ustedes ven esas discusiones que se presentan en los congresos, como decía mi compañera Claudia Palacios, pues ya ha habido presidentes en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, lo oíamos de mi compañero Gonzalo Lázari, que ya han sucedido. ¿Ustedes ven esas discusiones como una amenaza a la libertad de prensa y a que pueda caer un país en el escalafón que ustedes realizan, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Está totalmente relacionado, pero va a depender muchísimo de cómo la discusión está hecha. O sea, hablar de la democratización de los medios de manera general no es algo negativo, por supuesto, porque estamos hablando de un aspecto esencial del derecho a la libertad de prensa, que es la dimensión colectiva, la dimensión social del derecho a la libertad de prensa, que tiene que ver con la capacidad de un Estado a crear las condiciones que van a promover el pluralismo y la diversidad en el paisaje mediático. Pero al mismo tiempo hemos visto, como ustedes han mencionado varias veces en la historia reciente de América Latina, gobiernos que han de alguna manera instrumentalizado el debate legítimo sobre la democratización de los medios en la región para avanzar en una lógica de mayor control del debate público o tener algún grado de control mayor sobre los medios críticos al gobierno. Señor Romeu, en este puesto 139 en que Reporteros Sin Fronteras ubica a Colombia, pues ustedes enuncian una serie de factores determinantes, entre ellos está, por ejemplo, el medio ambiente, los conflictos armados, corrupción, y hay unos factores en que quiero que me amplíe un poco más la información porque me parece muy interesante. Ustedes mencionan entre los factores la convivencia entre políticos, por una parte, por otra parte la corrupción y en tercer lugar las empresas. Hábleme un poco de esos tres factores y el poder que tienen de coartar la libertad de prensa. Sí, creo que quizás la relación, la tendencia más importante destacada por el ranking este año, porque el ranking, además de la clasificación, sale también ahí un análisis global y un análisis regional como una clave de lectura para interpretar los movimientos de los países de una edición a la otra de la clasificación mundial de la libertad de prensa. Y una clave importante de lectura tiene que ver con lo que estamos llamando nosotros de industria del engaño. O sea, la industria del engaño tiene que ver con un aspecto muy específico que está presente transversalmente en varios países, es la capacidad de instrumentalización por parte de los estados de varias partes del mundo de dar forma y distribuir la desinformación al tiempo en que proporciona herramientas para fabricarlo. O sea, la clasificación destaca los dramáticos efectos sobre la libertad de prensa de la industria del engaño por ejemplo, cuando ustedes estaban hablando de las tensiones existentes en Colombia actualmente con el presidente Gustavo Petro, en que ataca o estigmatiza o descredibiliza el trabajo periodístico de algunos medios o de manera genérica o de manera amplia, sin especificar como qué tipo de medios o qué tipo de reportajes específicamente, vemos ahí un intento de tener mayor control sobre el debate público y descalificar los medios en generales, y eso acaba por tener un impacto muy negativo para el ambiente, para el ejercicio periodístico de manera general. Señor Romeu, el tema, por ejemplo, la seguridad de poder hablar en unas regiones del país para los periodistas es muy difícil por el tema del conflicto armado y por otras cosas, pero un poco los políticos afines al gobierno lo que se refieren con este tema es básicamente que los grandes medios de comunicación están en manos de las personas ricas del país, de los conglomerados económicos, y que hay muy pocos y que todos están en contra de eso. Eso es lo que ellos dicen. No sé si para ustedes es importante en esas mediciones que hacen, por ejemplo, cuántos medios hay, a quién pertenecen, etcétera, yendo por la línea que van estos congresistas, o eso ustedes no lo miden.
Sí, en el 2015, o sea, ya hace 8 años, hicimos una publicación, un informe específicamente sobre Colombia, pero que hacía parte de un esfuerzo global de Reporteros Sin Fronteras que se llamaba el monitoramiento de la propiedad de los medios. O sea, buscábamos a trabajar quién eran los dueños de los principales medios con las mayores audiencias en el país para intentar entender en qué medida, además de las presiones políticas que por supuesto hay, ¿no? Como la censura de Estado y otras estrategias de los políticos para intentar controlar o limitar el ejercicio del periodismo en el país, también existen las presiones económicas, ¿no? de grandes grupos. Entonces, entender quién son los propietarios de los grandes medios, cómo están estructurados las legislaciones y que posibilitan ese tipo de, en algunos países más que otros, de concentración excesiva de la propiedad de medios en las manos de pocos grandes grupos, tiene un efecto claro en términos de pluralidad editorial, no necesariamente la cantidad de medios que existen, pero también en términos de concentración de audiencia, no es solamente la cantidad de medios, pero en qué medida algunos pocos grupos tienen el control sobre la perspectiva de la agenda pública del país o la capacidad de hacer la agenda mediática del país. Señor Romeu, lo que también es cierto es que los medios de comunicación tienen que hacer una autocrítica. En los últimos años hemos visto cómo ha habido un boom, un estallido de canales de YouTube, por ejemplo, con comunicadores que tienen un largo alcance, porque la gente de alguna u otra forma está obstinada, está rechazando el medio de comunicación tradicional, llámese periódico, llámese televisión. Las posiciones radicales cada vez se ven mucho más expuestas. ¿En qué estamos fallando los medios de comunicación? Es difícil decir porque creo que el aspecto fundamental es volver a crear una relación de confianza con la ciudadanía. O sea, ¿cuál es la función social del periodismo? A nosotros nos parece que es esencialmente ejercer un control social sobre el poder. Entonces hay que mantener una perspectiva crítica siempre sobre el poder. Los riesgos que políticas públicas, si no están bien diseñadas, que están intentando defender y promover el pluralismo, al final pueden crear una práctica de cooptación en alguna medida de medios locales, porque hay intereses específicos ahí de pauta oficial, de acceso a recursos, o sea, de que los medios que tengan una línea editorial afín de un gobierno van a ser recompensados económicamente por esa acción. Eso es muy complicado, muy grave, pero al mismo tiempo establecer esa confianza con las audiencias, de tener una perspectiva casi lo que estamos haciendo hoy, lo que ustedes están haciendo ahora en una lógica de promover un debate amplio sobre el sistema de medios. Eso es fundamental y es fundamental tener perspectivas diversas sobre eso, señalando los riesgos, pero también de dónde salen esos debates, ¿no? O sea, hay un reto histórico, no solamente en Colombia, pero en toda Latinoamérica, de concentración excesiva en sectores privados de la propiedad de los medios. Entonces, es un debate válido, pero al mismo tiempo, como decía al principio, hay un riesgo de que ese debate sea instrumentalizado por grupos políticos para favorecer su propia agenda en el debate público. Teniendo en cuenta todas esas complejidades, ¿ya hay algún país que nos lleve un recorrido en este debate y que nos haya mostrado cómo se puede hacer algo en lo que todos coincidimos, que es democratizar los medios, pero sin coartar la libertad de expresión? ¿Tenemos una referencia o todos estamos como construyendo en el mismo punto a ver qué sale? Me parece excelente la pregunta. Es súper difícil, ¿no? Porque siempre estamos buscando soluciones de corto plazo y que van en alguna medida a traer como que adoptemos un marco normativo, legislativo, y que solamente eso va a tener un impacto general en cambiar las estructuras y la relación entre sociedad, periodismo, prensa, gobierno, y por supuesto no existe eso. Y creo que un ejemplo interesante, no solamente que tiene que ver con la radiodifusión y el espectro electromagnético,
pero también con temas de regulación de plataformas y de la desinformación, que es un aspecto clave nuevamente que Reporteros Sin Fronteras destaca ese año en su clasificación. ¿Cómo podemos hablar de regulación de plataformas para combatir la desinformación, el alcance de la desinformación, responsabilizar las grandes empresas de comunicación por el contenido que están haciendo circular, muchas veces contenidos extremistas, de odio, que no respetan sus propias términos de sus contratos ahí de uso? Entonces, tampoco hay ahí una experiencia única que podemos todos convergir esa es la solución ideal, y también, claro, hay las particularidades políticas de cada país que son un desafío a más, pero creo que las experiencias frecuentemente cuando estamos hablando de pluralismo, regulación de plataformas, de regulación social del sistema de medios, normalmente en América Latina se pone el debate en una perspectiva de que eso significa, es sinónimo de censura. Y me parece interesante decir que hay experiencias en Europa, en Francia, en Canadá y aún mismo en Estados Unidos de regulación específica sobre el acceso a licencias de radiodifusión y concesiones públicas de difusión que pueden ser ejemplos interesantes. O sea, que no es sinónimo de censura. Es fundamental tener el debate y cuidado para que no sea instrumentalizado políticamente, como ya hemos visto en experiencias que colegas mencionaron anteriormente, por ejemplo, en el caso de Ecuador, con la Ley Orgánica de Comunicación, que fue muy grave, con Rafael Correa, que hacía el debate, y al final vimos que se volvió una herramienta, la Superintendencia de Comunicación en Ecuador, que era producto de esa ley de democratización de medios, se ha vuelto en un mecanismo de censura en alguna medida para los medios que no eran asociados al gobierno. Y lo mismo en Venezuela. Y, por ejemplo, Uruguay, creo que Uruguay, en la región, la ley de medios en Uruguay tiene algunas características más progresistas, interesantes y democráticas, y que fueron defendidas incluso, por ejemplo, por los relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos para la libertad de expresión. Hay ejemplos, hay que buscar soluciones y hay que promover el debate como ustedes los están haciendo acá, sin caer, creo, y el riesgo de eso, sin caer en una lógica de malos y buenos, y de una dicotomía siempre, y realmente valorar la complejidad que es el tema de debatir libertad de prensa con esos distintos actores, gobierno, Estado, sociedad, y los desafíos que están puestos ahí en cada región y localidades donde, por ejemplo, a mí me parece que un debate interesante es el periodismo, en el sentido de hablar de periodismo comunitario, es el periodismo local, porque hemos visto al menos en Brasil, que es el país de la región que conozco mejor, la formación de desiertos de noticias, de zonas silenciadas, en que no hay medios locales produciendo información sobre lo que está pasando en la municipalidad o el territorio específico. Y eso es muy grave. Entonces, ¿cómo promover el pluralismo y la democratización de los medios asociada a esa noción de promoción del periodismo local? Sobre eso quiero preguntarle, porque es que digamos que todos los gobernantes coinciden en que promueve la libertad de expresión, que son muy democráticos y demás, pero a ninguno le gusta que lo critiquen, que lo cuestionen, que lo vigilen, y siempre están viendo en los medios de comunicación que ejercen ese trabajo una especie de enemigos y demás. Inclusive en Colombia hay una frase célebre del expresidente Belisario Betancur que decía: prefiero una prensa desbordada a una prensa amordazada. Igual el expresidente Santos repitió esa misma frase cuando el tiempo de paz. Pero ¿qué llamado se le podría hacer a la reflexión también a los gobernantes para que entiendan cuál es el papel de los medios de comunicación y que no vean a los medios de comunicación como unos enemigos que están constantemente hostigándolos o perturbándole el trabajo que ellos están haciendo? Mira, eso es muy serio, porque aún en países que están siempre ahí en la parte de arriba en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, Costa Rica, que estaba en el 2022, es el país mejor clasificado en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, y Cuba es el peor país en términos de clasificación también ese año y todos los años anteriores. Pero Costa Rica estaba en la posición 8.
y ahora bajó 15 posiciones y está en la posición 23. Y una de las razones principales para la baja en Costa Rica tiene que ver con la alternancia de poder y la postura, la actitud del nuevo presidente hostil a la prensa. Y eso, la tendencia de que líderes políticos de varios países del mundo, no es privilegio de Latinoamérica, están asociando una estrategia de desinformación con una perspectiva política muy clara de mayor control del debate público, donde van, por un lado, a descredibilizar, atacar y promover estrategias de acoso y de campañas, verdaderas campañas de difamación y de odio en línea contra la prensa y en especial muchas veces contra las mujeres periodistas y mujeres comunicadoras, y al mismo tiempo promover sus propias agendas y historias y crear ahí una especie de alianza con influenciadores, con sus bases políticas para amplificar las historias y contornar en alguna medida los medios como un actor de mediación social. Entonces, la estigmatización por parte de gobernantes sobre la prensa es terrible, principalmente en países donde hay un histórico de violencia grave contra la prensa. Porque cuando tenemos la mayor autoridad de un país que ataca sistemáticamente y estigmatiza a la prensa, eso genera un mensaje, ¿no?, para sus apoyadores de casi que autoriza en alguna medida ese tipo de actitud, de genera mayor hostilidad. Entonces, sí es importante, no es que no hay que criticar la prensa y hablar críticamente del sistema de medios y debatir públicamente esos asuntos. Eso sí está claro, es bueno, es saludable, es importante, es parte de la democracia. Pero atacar de manera sistemática, irónica y de promover desinformación y de estigmatizar a la prensa en países donde existe una violencia muy grave contra los periodistas, eso promueve la violencia. Está en desacuerdo con las buenas prácticas de estándares internacionales que piden que un aspecto esencial para combatir la violencia es la prevención. Y la principal estrategia de prevención que debe de haber es la valorización del trabajo de periodistas y del periodismo. Hay que reconocer la contribución esencial del periodismo, más que la prensa específicamente, un medio al otro, pero del periodismo para las democracias y como estrategia de desarrollo local y político. Pues es el director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, que saca todos los años este ranking de cómo está la libertad de prensa en el mundo, y en donde, bueno, pues América Latina no le va nada bien, como usted lo mencionaba, señor Arnaud. Es increíble que solo Argentina y Costa Rica son los que dentro de América Latina pueden en cierta medida no, sino sacar la cara en términos de libertad de expresión, porque de resto la libertad de expresión en el continente pues deja mucho que desear. Señor Artur Romeu, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, Día de la Libertad de Prensa a nivel internacional. Gracias por habernos acompañado no solo en audio, sino también en video. Gracias, Camila, y gracias a todos y toda esta tarde. 12 del día, 59 minutos. Hoy, Día de la Libertad de Prensa, se saca por parte de Reporteros Sin Fronteras, esta ONG que surgió en 1985, el ranking de la clasificación mundial de la libertad de prensa, en donde, bueno, como lo mencionábamos, en América Latina estamos muy mal, y los países que mejor se desempeñan en términos de libertad de expresión son Costa Rica y Argentina. Y Colombia mejoró, pero seguimos mal. Pasamos del puesto 145 al puesto 139. Blue, la alternativa.